Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Francia, Reino Unido y Grecia ordenaron desplegar unidades militares a Chipre, donde una base fue afectada por Irán con drones. Estos tres países no han oficializado su participación en la operación Furia Épica contra la República Islámica, operación de Estados Unidos e Israel, que la gran mayoría de los países de la OTAN sí respaldan. Es una insignia del poderío militar francés, el portaaviones Charles de Gaulle, el único en su clase, nuclear, en Europa, con aviones Rafale a bordo y desplegado ahora al Mediterráneo. Ante esta situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta pongan rumbo al Mediterráneo. Además, desplegaron una fragata y sistemas de defensa aérea a Chipre tras el ataque de un dron iraní en contra de una base británica en Akrotiri. No solo París ha expresado que defenderá Chipre, el Reino Unido también desplegó sistemas de defensa aérea y enviará un destructor como respuesta al ataque en contra de su base. Y Grecia desplegó 2 fragatas y aviones F-16. Subrayamos que no está permitido atacar de ningún modo a países que no participen en hostilidades. Alemania también aceptó una solicitud para enviar un buque de guerra. Hoy precisamente el canciller alemán sostuvo una reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca y aseguró que está en la misma página que Estados Unidos con respecto a Irán. En medio de esta unidad europea, el presidente Trump caza pelea con un país europeo. Vamos a acabar con todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. Su descontento con España es por la negativa a usar sus bases para la operación contra Irán. Entre tanto, en Medio Oriente, las instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos continúan bajo asedio. Qatar informó que un misil iraní impactó la base estadounidense de Al-Udeid. Y en Dubái, el consulado estadounidense fue blanco de un dron, aunque el secretario de Estado dio un parte de calma. Un dron desafortunadamente impactó un estacionamiento adyacente al edificio de la Cancillería y luego provocó un incendio en ese lugar. En cuanto al siguiente liderazgo en Irán, el presidente Trump dijo que quienes habían visto como potenciales líderes murieron en los ataques. La información que fluye desde Irán es muy limitada por las restricciones del régimen y por la guerra que enfrentan. Dialogamos en las últimas horas con la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, que vive en Teherán, quien nos contó de primera mano lo que está pasando. Un día muy duro, pero tal vez lo que más ha llamado la atención o lo que más expectativa ha causado es saber qué pasó con ese ataque en la ciudad de Qom, conocida como el Vaticano del chiismo. Está a más de 100 kilómetros al sur de Teherán. Allí debían estar reunidos los 88 integrantes de esa asamblea de expertos clérigos, todos que tienen como misión elegir al nuevo líder supremo de Irán. Supuestamente fueron atacados. Irán dice que los había alcanzado a evacuar y que estaban realizando la reunión vía online. Sin embargo, todo es muy confuso porque son clérigos muy mayores, superan los 90 años y es una logística muy complicada. La gente está ya en este momento cambiando su rutina, está pensando en salir, por ejemplo, de la ciudad. ¿Hay algún tipo de alertas para ellos? Se declararon 7 días de luto en el cual prácticamente la economía del país está parada, los almacenes, excepto algunas tiendas, algunos supermercados y algunos bancos a horas muy precisas, está detenido, lo que hace que la gente no tenga la necesidad de salir y de cierta manera es mucho mejor porque los ataques no son avisados, aquí no hay alarmas, aquí no hay básicamente refugios como lo hay en Israel o como lo hay en Ucrania, así que la gente, todo el mundo tiene que buscar una protección por su cuenta. Y aquí realmente lo que está sucediendo es que uno se entera que los aviones están sobre Teherán cuando ya lo siente o cuando realmente ha llegado el misil y ha pasado la explosión. ¿Cómo está manejando el gobierno iraní la información, el discurso público, lo que le dicen a la gente? Básicamente la información se refiere a los daños que ellos logran hacer en Israel, a los daños que logran hacer a las bases norteamericanas, a los daños a los países del Golfo, pero no a mucho a lo que pasa adentro. Y los iraníes
como están incomunicados por Internet, porque están desconectados del mundo por ese Internet internacional. Entonces los iraníes se sienten atrapados y sin conocer muy bien lo que está pasando. ¿Cómo está usted? ¿Tiene miedo? ¿Y por qué ha decidido volver a Teherán? Esto no es el primer conflicto, desafortunadamente, que cubro, aunque sí es el más personal. Este es un país donde yo llevo viviendo casi 20 años, donde está mi familia que me adoptó. Entonces, para mí, este es realmente el lugar donde yo vivo. Cada vez que yo veo ataques alrededor de mi casa, muy cerca del centro, esas humaredas, parece imposible pensar que realmente estemos viviendo una guerra donde ese país donde yo he vivido posiblemente vaya a quedar muy destruido. Colombia decide 2026. Esto ya se vino encima. 4 días faltan, 12 horas, 51 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo para elegir un nuevo Congreso y decidir quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Algunos candidatos buscan reelegirse en el Senado y otros quieren regresar a la política. Aquí lo que harán de ser elegidos como congresistas. El exalcalde de Bogotá y exministro Luis Eduardo Garzón, conocido como Lucho Garzón, decidió lanzarse al Senado por la coalición del Partido Alianza Verde y el Movimiento en Marcha, y tiene claros cuáles son sus causas. Y me parece que hoy temas como la reforma a la salud, ojalá salga la reforma pensional, la ley de competencias, pero en particular yo tengo dos poblaciones. Una, la población que se necesita que la lucha contra el hambre se vuelva una política de Estado, y pretendo que la seguridad alimentaria sea fundamental, sea institucional. Una de las figuras más reconocidas de la Unión Patriótica y actual senadora por el Pacto Histórico, Aida Abella, busca mantener su curul en el Senado. Su agenda legislativa en el último cuatrenio se enfocó en reformas sociales y los derechos de los trabajadores. Mantendrá esa defensa si vuelve a ser elegida. Nosotros tenemos una economía que puede producir muchísimos empleos. En Boyacá estamos defendiendo, por ejemplo, el que los puentes militares se hagan en Boyacá. Tenemos la fábrica de Indumil con 60 hectáreas que no están ocupadas para absolutamente nada. Ahí tendrían trabajo ingenieros, calculistas, tendrían trabajo los plomeros, tendrían trabajo la gente del común, los obreros. Andrés Forero, actual representante a la Cámara del Centro Democrático, busca dar el salto al Senado encabezando la lista cerrada del partido. Ha sido uno de los principales opositores del gobierno y ha centrado su agenda en la defensa de la salud y la seguridad ciudadana. Nosotros consideramos que tiene que haber un plan de choque y ese plan de choque lo que implica es que los recursos que hoy están teóricamente destinados a la salud de los colombianos realmente vayan a la salud, no vayan a las maquinarias políticas y a la politiquería del ministro de turno. Gabriel Becerra es el actual presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y busca reelegirse como representante por el Pacto Histórico. Ha sido uno de los principales aliados del gobierno Petro, defendiendo reformas como la salud, educación y trabajo. Yo provengo de la lucha del movimiento educativo, estudiantil, universitario, y lo que queremos es que en esta segunda etapa se pueda garantizar la consolidación del derecho a la educación como un derecho fundamental, en particular a través de reformas como una ley estatutaria de educación. Norma Hurtado, senadora del partido de la U, busca reelegirse de nuevo en el legislativo. Una de sus banderas en este último cuatrenio es el proyecto de ley que busca regular y prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en el país y garantías para la salud de las mujeres. Ha sido una voz crítica de las reformas del gobierno actual. Sea cual sea el Congreso que llega en el próximo 20 de julio del 2026, la prioridad debe ser la salud. Primero, acatar los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la estabilidad y el valor de la UPC. Lo segundo, saber finalmente quién es el responsable del manejo de los recursos de la salud. A pesar de ser voces de distintas orillas políticas, todos coinciden en defender los derechos de los colombianos, promoviendo debates y leyes en el Congreso. ¿Cómo consultar mi puesto de votación? Consultar su puesto de votación es fácil y solo toma 1 minuto. Entre a wsp.registraduría.gov.co/censo/consultar/dígite su número de cédula y el sistema le mostrará la dirección, el puesto y la mesa donde debe votar. Este paso es clave porque su lugar de votación puede cambiar entre una elección y otra.
No espere al último momento. Consulte con anticipación y llegue seguro el día de las elecciones. 7:12 en Plaza Caracol siguen hablando los candidatos. El turno esta noche es para un aspirante por el nuevo liberalismo. Luis Eduardo Maldonado, ¿de quién se trata? Se trata de Juan David Aristizábal, de la cátedra a la política. Es un profesor, fue decano de la Universidad CESA y ahora quiere estar en este complicado mundo. ¿Ya había hecho política? Jamás, yo nunca me imaginé estando haciendo política. Bueno, ¿y por qué dejar el aula, la enseñanza, la cátedra para meterse en este dolor de cabeza que es el Congreso de la República? Porque yo he estado trabajando de la mano con jóvenes, con sus familias y he visto ese sufrimiento de ver que su esfuerzo no se produce y se traduce en progreso. La educación en Colombia está desactualizada, emprender es muy difícil para los jóvenes y para sus familias y todas las reglas de juego que definen el emprendimiento y la educación y los buenos empleos arrancan en el Congreso de la República. La educación, usted me hablaba antes de comenzar esta entrevista que liga mucho la educación, la buena educación con el buen empleo. ¿Qué es un buen empleo y cómo se paga? Es que hoy en Colombia la educación está desactualizada. No nos están enseñando inteligencia artificial, ni inglés, ni educación financiera para competir con el mundo de hoy. Y por el otro lado, las empresas están buscando talento con esas habilidades. Por eso yo estoy proponiendo una reforma al SENA, una reforma al ICETEX, para que a punta de mover ciertas palancas podamos tener talento, tener oportunidades, creación de empresas en Colombia. Esos dos pilares que usted menciona, educación y empleo, van atados al emprendimiento. ¿Cómo impulsarlo? Hoy en Colombia emprender es muy difícil. Hoy, según la OCDE, es el país 38 de 38 en competitividad tributaria, es decir, nos tienen asfixiados de impuestos. Si queremos que aquí se emprenda más y más fácil, necesitamos menos impuestos y necesitamos menos trámites para los emprendimientos. Brevemente, a sus seguidores, a la gente que usted está conquistando para que voten por usted, ¿por qué votar por Soy su el campaña? 111 del nuevo liberalismo de la Cámara por Bogotá. Soy el de la E, el de la educación, el emprendimiento y los buenos empleos. Y mi obsesión es que hagamos un país en el que nos queramos quedar. Por eso, acompáñenme este 8 de marzo. Es Juan David Aristizábal, un profesor, un decano que ahora quiere estar en la política. Por segunda jornada consecutiva, los mercados del mundo tuvieron fuertes volatilidades ante la guerra en Oriente Medio. Sigue subiendo con fuerza el precio del petróleo. La referencia Brent, principal referencia para Colombia, ya supera los $82 por barril. Por momentos alcanzó máximos en año y medio. El WTI subió 5,29%. También se impulsaron con fuerza los precios del gas en Estados Unidos, sobre todo en Europa. Cayeron algunos índices accionarios. El índice Nikkei de Tokio a la baja 3,06%, los mercados en Europa bajando en promedio 3,59%, el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos cayendo 0,94% y durante gran parte de la jornada estuvo bajando la Bolsa de Valores de Colombia, aunque revirtió ese movimiento y al final tuvo una pequeña variación positiva. En más información, durante enero de este año crecieron las exportaciones colombianas un 12,6% hasta los 4.253 millones de dólares, jalonadas por exportaciones de oro y de productos agropecuarios principalmente. En más noticias, Juan Valdez cerró un acuerdo con el grupo chileno Copec, uno de los grupos empresariales más importantes en ese país, para duplicar su presencia en este mercado, el mercado chileno. En medio de la turbulencia de los índices bursátiles en el mundo, subió el dólar en Colombia, acercándose a los 3.800 pesos la tasa oficial. Tasa representativa para mañana, 3.797 pesos con 64 centavos. Subió también el café, precio de referencia para mañana, 2.164.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. A esta hora hay más detalles de lo ocurrido en inmediaciones de la terminal de transporte en Bogotá, donde un conductor se llevó por delante a un policía que lo requería. Juan Andrés Beltrán, ¿qué se sabe del conductor? ¿Fue detenido? Buenas tardes. Así es, el conductor fue detenido luego de que arrollara a este policía cuando estaban haciendo un procedimiento policial. Transitaba en pico y placa y simplemente lo que decidió en el momento que fue llamado por las autoridades fue arrollar al policía, que resultó levemente herido en uno de sus hombros, y en este momento el hombre está siendo procesado. Juan, ya volvemos con usted. A esta hora, 7 de la noche, 30 minutos. Los invitamos a continuar viendo las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Noticias Caracol en vivo a través de DITU. Por ahora los dejamos con la locución del señor presidente de la República.
A las 7:50 volvemos con más noticias. Los integrantes de la Gran Consulta por Colombia estuvieron hoy en el debate de Blue Radio. Todos los candidatos asumieron el compromiso de respetar los resultados y trabajar por la candidatura del ganador. ¿Propondría bajar la edad de imputabilidad a 14 años como acaba de pasar en Argentina? ¿Sí o no? Vemos, Aníbal Gaviria dice que sí bajaría la edad de imputabilidad, David Luna que sí, Paloma Valencia sí, Juan Manuel Galán que no, Enrique Peñalosa sí, Juan Daniel Oviedo no la bajaría, Vicky Dávila sí la bajaría y Mauricio Cárdenas sí la bajaría. ¿El impuesto al patrimonio debe continuar, sí o no? Aníbal Gaviria dice que sí debería continuar, David Luna dice que no, Paloma Valencia dice que no. ¿Su fórmula vicepresidencial está dentro de los miembros de la Gran Consulta, sí o no? ¿Así? Sí. Pues sí, uno no sabe, ¿no? Aníbal Gaviria, Es que que sí o que no está en la mitad. David Luna dice que sí, que aquí está su fórmula vicepresidencial. Paloma Valencia no sabe todavía. Juan Manuel Galán dice que sí. Enrique Peñalosa que sí. Juan Daniel Oviedo no está seguro. Vicky Dávila dice que sí. ¿Ustedes, candidatos, se comprometen a apoyar a alguno de los compañeros de la Gran Consulta por Colombia que gane distinto a usted el próximo domingo, sí o no? Sí, ese es el compromiso. Es la razón de ser. Y con entusiasmo. Con ganas. Con entusiasmo. Sí. Ahora, ¿aumentaría usted el IVA, sí o no? No. Al contrario, hay que bajarlo. Todos dicen que no. Ninguno aumentaría el IVA. ¿Estarían de acuerdo con la posibilidad de promover, de revivir la reelección presidencial, sí o no? Unanimidad en que no, en que están en desacuerdo con la reelección presidencial. ¿Harían que regrese el fracking a Colombia, sí o no? Sí. Sí, y sin la palabra pilotos, de una vez. Sí, fracking, sí. ¿Ustedes están de acuerdo con que civiles porten armas, sí o no? Sí, o sea, con salvoconducto, sí. Claro, con salvoconducto. Pero David Luna dice que no, explica en sus redes, y Juan Daniel Oviedo dice que no. No podemos llenar de armas el país tampoco. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán? Ay, pucha, pues sí. 36 Entonces, años jodido, oprimido. Juan Manuel Galán dice está en la mitad. Está en la mitad. Paloma Casi está en sí, la pero mitad. uy. David Paloma, dice que anímate. sí, explica en sus redes. Aníbal Gaviria en la mitad, no sabe. No está muy, digamos, hay matices. Mauricio Cárdenas está de acuerdo, Vicky Dávila está de acuerdo, Juan Daniel Oviedo tiene... No hay que importar guerras. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. En la recta final de la campaña con miras a las elecciones del domingo, los precandidatos de las consultas están asistiendo a sus últimos eventos de campaña que no son en público. En el debate de esta mañana de la Gran Consulta por Colombia, Juan Manuel Galán le reclamó a Paloma Valencia el hecho de hacer campaña política mostrando al expresidente Álvaro Uribe como su jefe. De hecho, dejó saber que el grupo original de WhatsApp que tenían David Luna, Mauricio Cárdenas y él cuando iniciaron el proyecto de la consulta se llamaba Sin Jefes. Es una pregunta para Paloma. Esta consulta que empezó entre David, Cárdenas, yo, y fue creciendo y fue aumentando, teníamos además en el chat de WhatsApp, el titular era Sin Jefes. Yo le preguntaría a Paloma si ella puede decir hoy que no tiene jefes. Y es que cuando se estaba evaluando si Valencia podía entrar o no a la Gran Consulta, quien más resistencia puso fue Juan Manuel Galán, precisamente por el tema del expresidente Álvaro Uribe, y hoy lo dejó ver. Por otro lado, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón fue uno de los últimos en entrar a la consulta por Colombia y en los más recientes debates se vio un tire y afloje con algunos de esta coalición, que para muchos analistas es normal cuando en una competencia sienten que deben apuntarle a alguno de los fuertes. Lo cierto es que esta semana sorprendió su cancelación a 2 debates y posiblemente a uno que se realizará mañana. La razón oficial: tenía unos compromisos inaplazables de grabación de campaña para las regiones, uno de sus focos. Sin embargo, para algunos esto puede deberse a la fricción que ha existido con sus coequiperos de la Gran Consulta. En una entrevista dejó ver que está medio arrepentido de haber entrado. ¿Se arrepiente de haberse metido a la consulta? No sé. Lo que sí le puedo decir es que sentía un llamado de la opinión pública. Y hablando de Paloma Valencia, quien según todas las encuestas sería la ganadora de la Gran Consulta, ya en su campaña están evaluando posibles fórmulas vicepresidenciales. Según encuestas internas, los candidatos de la Gran Consulta que más le sumarían votos y la complementarían son Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.
Si no son de la consulta, lo que le dice el estudio es que debe ser un hombre caribe o de Antioquia. Este tema no ha empezado a tratarse con ninguno de los candidatos, pues están esperando al domingo. Además, no es una regla que tenga que ser uno de los de la consulta la fórmula vicepresidencial, aunque Paloma quisiera que así fuera. La Corte Constitucional, en su revisión obligatoria, le dio un espaldarazo a la ley estatutaria que crea la rendición de cuentas obligatoria para los congresistas de la actual representante y candidata del Partido Verde, Catherine Jubinao. La iniciativa ahora pasa a la cancha del presidente Gustavo Petro, quien deberá firmar y darle la sanción presidencial para que sea una realidad. La ley obliga a que los congresistas presenten informes de gestión por legislatura, que incluya los proyectos de ley presentados, debates de control político y audiencias públicas, cosa que ya pues algunos hacen, hay que decirlo. Pero lo más novedoso es que esta ley evitaría que haya escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por patinar proyectos a puerta cerrada en los ministerios. Y tiene que ver con la obligatoriedad de reportar ingresos y gestiones ante las entidades, pues los insta a que reporten de manera pública dichos movimientos, es decir, para quién se gestionaron y si hubo recursos públicos de por medio. Y es que precisamente sobre temas de corrupción hay mucha expectativa por la decisión que tome mañana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a los 5 congresistas de la Comisión de Crédito Público que terminaron enredados con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La ponencia del magistrado Misael Rodríguez pide llamarlos a juicio y que sean llevados a la cárcel. Llama la atención que 2 de ellos están en campaña para hacerse reelegir y los otros están apoyando candidaturas. Hágame el favor. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una muy feliz noche. El ministro de Educación acaba de pronunciar un discurso que algunos sectores políticos están calificando de posible intervención en política. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el ministro? Pronunció una frase muy corta que ya puso a hablar al país político del país. Dijo, prolonguemos este cambio. Esta frase la pronunció durante la sanción de la ley que le entrega más recursos a las universidades públicas. Pues algunas voces de Colombia están diciendo que es una posible intervención en política. Es que ya hay un cambio en la historia de la educación superior pública en Colombia. Ahora toca cantar y gritar, defendamos lo que hemos logrado hasta este momento gracias al gobierno del cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado, donde nos tocaba decir no la dejemos privatizar. Hoy tenemos una reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87 que garantiza que lo que hizo el presidente Gustavo Petro en su periodo de gobierno, que fue multiplicar exponencialmente los recursos para la educación superior en Colombia, es una política de Estado y no va a regresar jamás a las épocas en las que nos sacaban los ojos o nos echaban gases. Prolonguemos este cambio, frase del ministro de Educación pronunciada hace pocos minutos en la Universidad del Cauca, en Popayán. Luis Eduardo, gracias. Y la policía incautó en vías de La Guajira una maleta con 145 millones de pesos que movilizaba a una escolta de la Unidad Nacional de Protección junto con propaganda política. El dinero estaba oculto entre ropa y en 7 sobres de Manila marcados con los nombres de 2 municipios y un corregimiento del departamento. Según las autoridades, el dinero sería para la compra de votos. En el mismo vehículo hallaron publicidad de un candidato al Senado y por el hecho capturaron a 2 personas. Más de 2.600 uniformados ha desplegado la Fuerza Aeroespacial Colombiana para las próximas elecciones. Para el próximo fin de semana de los comicios, CATAM hará patrullajes aéreos con aeronaves Boeing, C-40 y Hércules, que ya fueron desplegadas a varias ciudades para garantizar la seguridad de la jornada electoral. Con esta información terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Los dejamos ahora con A Otro Nivel. Sí, señor, esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.